Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí una enorme bendición poderme presentar y poderlos saludar. Mi nombre es Andrés Ramos, actual pastor principal de la Primera Iglesia Bautista de Tlahualilo, Durango. Y hoy me honra el poderles compartir un mensaje que he titulado La Gran Invitación. Y quiero comenzar diciendo que todos hemos tenido esa experiencia grata y a veces no grata de recibir una invitación. Hemos sido invitados a fiestas, graduaciones, bodas, eventos especiales. Y muchas de esas invitaciones han generado en nosotros distintas reacciones y también distintas respuestas. Nosotros, al escuchar una invitación, podemos ser conmocionados por la felicidad y la emoción de saber que somos invitados a participar a un evento de tal relevancia. Y me imagino esta conmoción emocional como cuando uno es invitado a celebrar la boda de algún amigo. Y también hay aquellas invitaciones que nos han generado algún tedio, alguna carga, que hemos decidido en nuestro interior recibir cortésmente la invitación, pero finalmente no está dentro de nuestras intenciones y de nuestros intereses el asistir a tal evento. Muchas invitaciones, muchas respuestas. Pero hoy yo quiero invitarte para que leamos el Salmo 95, donde nosotros encontramos una invitación de parte de Dios, que yo he llamado a esto la gran invitación. Salmo 95 dice: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios es grande. Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengamos, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y aquí encontramos la gran invitación. Dios nos invita a través de las palabras del salmista a venir a Él en actitud de gozo, agradecimiento y adoración, porque Él es digno. Pero también nos advierte con cierta severidad acerca de las consecuencias de rechazarlo en su invitación. Así que te invito, hermano, para que me acompañes y veamos 3 aspectos de la gran invitación. Y el primer aspecto tiene que ver con la pregunta de ¿en qué consiste la gran invitación? La gran invitación, según los versículos 1, versículo 2 y versículo 3, en la Nueva Biblia de las Américas se repite la palabra vengan. Cabe señalar que detrás de la traducción en el idioma original del hebreo se utilizan 3 palabras distintas.
pero las tres comunican este sentido del venir. Versículo 1, vengan. Versículo 2, vengan. Y versículo 6, vengan. La gran invitación es el llamado y la propuesta amorosa de Dios que nos hace para que vengamos a Él, porque Él desea sostener comunión con su creación y muy en especial con su pueblo, nosotros. Esto lo podemos notar en las palabras del salmista. Esto lo podemos ver en su enfático uso de estas tres palabras en el hebreo, de esta recurrencia que encontramos en la traducción que nos dice, vengan. ¿En qué consiste esta invitación de venir a Dios? Consiste en ir a Dios con celebración. El versículo 1 dice, vengan, cantemos con gozo al Señor. En el verso 1 se abre este salmo con la invitación de ir a Dios. La palabra ir, venir, vengan, es la palabra hebrea lekú, que significa ir, dirigirse a, acercarse. Y aquí habla de dirección. Dios nos está invitando a venir a Él. Y Él desea que nos detengamos en estos momentos. Consideremos nuestra manera de andar, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Y preguntémonos, ¿estamos en pos? ¿Estamos encausados para dirigirnos a Dios en adoración? Dios quiere que pongamos en pausa nuestra vida, desaceleremos en nuestra rutina, nos detengamos y preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos en dirección a Él? Él quiere que nos pongamos en dirección a Él. Y cuando nos dirigimos a Él, solo podemos tomar una actitud de celebración. En esto consiste la gran invitación en primer lugar, que vengamos a Dios, ir a Dios en una actitud de celebración, con cantos de gozo, con cantos acompañados de gran alegría. Eso lo vemos ahí en el versículo 1, en la primera estrofa. Y la palabra ahí en el hebreo nos comunica la idea de esa palabra que se traduce con la frase cantos de gozo, conlleva el sentido de gritar fuerte de alegría. Es una manifestación efusiva del gozo que sentimos porque nos estamos dirigiendo hacia el Señor. Dios quiere que al dirigirnos a su presencia podamos celebrarlo con cantos que le alaben como lo más sumo. Si nos hace falta alegría en la alabanza, si nos hace falta alegría en nuestros cultos dominicales, no culpemos al grupo de alabanza, no culpemos al ambiente de la iglesia, no culpemos a las melodías y letras de nuestros himnarios, ni tampoco culpemos a nuestro trasfondo denominacional, que a nosotros como bautistas se nos dice lamentablemente, somos apodados bautristes, porque decimos somos personas serias, no somos efusivos, no manifestamos lo que sentimos en el culto, que realmente este apodo es un mal apodo y un prejuicio. Pero no digas, es que así somos los bautistas. No, estamos llamados a acercarnos a Dios manifestando gozo. También en la segunda estrofa, en el versículo 1, dice, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y aclamar con júbilo conlleva la idea de aclamar con muchísimo ruido. Y es algo que no pasa desapercibido, es algo escandaloso. Y es un júbilo dirigido a la roca de nuestra salvación. La roca, o aquí lo llamado roca de salvación, es una metáfora
y es una figura literaria muy común, una imagen muy común en los salmos, que comunica la idea, que trata de transmitir el concepto, la idea de Dios como la fuente de nuestra seguridad, como la fuente de nuestra estabilidad. Y para el pueblo esto tiene mucho sentido. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, esto tenía mucho sentido porque ellos habían experimentado a Dios como la roca de su salvación, siendo Él mismo en el desierto, proveyendo de agua cuando estaban sedientos a través de la peña. Lo experimentaron como roca de salvación en la conquista y en las batallas que libraron, pero especialmente en el Éxodo, que fue el paradigma, el modelo de salvación del pueblo de Dios. Y en esa experiencia del Éxodo, cómo Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos podían decir, ciertamente Dios es y ha sido y fue y será la roca de nuestra salvación. Hoy nosotros podemos experimentar a Dios también como nuestra roca de salvación en Jesús. El nombre común de Jesús, el nombre común del Hijo de Dios, significa eso. Significa que Dios es salvador, que Dios salva. Y es un símbolo de lo que podemos experimentar al invocar su nombre. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Habla de Cristo como la peña de la cual bebieron los antiguos padres de Israel y de la cual ahora nosotros también bebemos y experimentamos. Y en otras partes del Nuevo Testamento, Jesús es llamado la piedra angular. En Cristo podemos acercarnos al Padre con todo júbilo y alegría. Consumo y abrumador júbilo, porque Él nos ha dado a su Hijo como Salvador. Él nos ha dado a su Hijo como el mediador entre Dios y los hombres y la roca de nuestra salvación. La invitación no solo es ir a Dios con una actitud de celebración, también conlleva el salir al encuentro con Dios con acciones de gracias y salmos. Versículo 2, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Y Dios quiere que salgamos al encuentro con Él. Él nos sigue insistiendo a través de este salmo que con amor y paciencia que vengamos a Él. Él dice, vengan a mí. Vuelve a decirnos otra vez, vengan a mí. Vengan con acciones de gracia, salgan a mi encuentro, salgan a mi presencia con acciones de gracia. Salir con acto de acción de gracia significa reconocer lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Reconozcamos quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Con salmos, la palabra salmo en hebreo mismor, que utiliza también la Septuaginta, la palabra salmoi o salmi, que significa himno o canto con el acompañamiento de un instrumento de cuerdas. Y esta invitación en el Salmo 95, en el versículo 2, de salir al encuentro para encontrarnos, salir al encuentro de Dios, salir a encontrarnos con la presencia de Dios, con salmos, está muy acorde a la invitación general del salterio hebreo que tenemos en nuestras Biblias. Y con el Salmo 150, cuando al final
Se vuelve a invitar a todas las criaturas y se invita al pueblo de Dios y a los hombres a alabar al Señor. Y dice ahí, todo lo que respire, alabe al Señor. Dios es digno de que le alabemos con aquellos instrumentos musicales a nuestro alcance, tal como nos enseña el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero yo digo, y alábenle con los instrumentos que les fueron dados. A las aves se les dieron sus voces para cantar al Señor. Y a las bestias se les dio su rugido para alabar al Señor. Y al hombre se le dio su voz. Y no solo eso, sino la creatividad para crear instrumentos y rendirlos en adoración al Señor. Entremos pues también a su presencia. La invitación consiste también en entrar a su presencia. Y quiero antes recalcar, hemos visto hasta hoy, hemos visto hasta este momento que la gran invitación consiste en ir, dirigirnos a Dios con una actitud de celebración. Significa salir al encuentro del Señor con actos de acción de gracias y con salmos. Pero también es entrar en la presencia de Dios con actos de adoración y con actos de humildad. Versículo 6. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Entramos a la presencia de Dios con un ofrecimiento especial, no con sacrificios de animales, no con ofrendas materiales. Nuestro mayor ofrecimiento al Señor es de honor y adoración. Y vemos ahí en la primera estrofa del versículo 6 que dice, vengan, adoremos y postrémonos. Y la adoración y el postrarse al que se refiere aquí es el culto o el honor que se le rendía a una potestad como un rey o una deidad. En este sentido, adorar o postrarse delante de Dios es rendirse y rendirse ante Dios y rendirle el respeto y el honor y el culto que Él merece. El acto de postrarse culturalmente consistía en tirarse boca abajo en el suelo. Y era un reconocimiento de lo que el otro era. Cuando nos postramos, le estamos declarando a Dios que lo reconocemos como nuestro Dios y Rey. Pero también con actos de humildad. Ahí en el versículo 6, en la segunda estrofa dice, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. El arrodillarse es un acto de humildad en el que reconocemos quiénes somos delante de Dios. Y si con el postrarnos le decimos a Dios lo que Él es para nosotros, reconocemos lo que Él es, reconocemos su autoridad, su poder, su posición de superioridad. Cuando nos arrodillamos, reconocemos quiénes somos nosotros delante de Dios. Con nuestro postrarnos le decimos a Dios, tú eres Dios, tú eres nuestro Dios. Pero con el arrodillarnos nosotros le decimos, nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tuyos, somos tu pueblo especial. Podemos, a la luz de esto, podemos ver que hay una clara progresión que va desde el canto, en la invitación, va desde el canto hasta el acto mayor de humildad y sumisión, sometimiento a Dios. Cuando nos acercamos a Él, siempre Dios nos lleva a aguas más profundas cuando tenemos comunión con Él. Y esta progresión lo vemos
este avance, este profundizar en la presencia de Dios, lo vemos en la invitación del Salmo. Y quisiera ilustrar toda esta actitud, todas estas actitudes que se describen en este Salmo, que se mencionan aquí, que se enumeran en este sermón, diciendo que si fuéramos a un funeral y estuviéramos ahí riendo a carcajadas, sería algo fuera de lugar, así como también lo es ir a una boda y estar con la cara larga junto a los novios. Cuando nos acercamos a Dios, siempre debemos de acompañarlo del gozo debido, de la adoración debida, porque es la actitud que honra a Dios y que Él merece, de la cual Él es digno. Cuando nos acercamos a Dios, necesitamos estar gozosos y el estar dispuestos a dar el todo de nosotros. En segundo lugar, la segunda consideración aquí es en base a la pregunta de por qué debemos responder a la gran invitación, basado este punto en el versículo 3, 5, del versículo 3 al 5 y el verso 7. Ahí encontramos razones poderosas para responder a la gran invitación que el Señor nos hace. Y encontramos ahí en el versículo 3 que debemos responder a su invitación porque Él es supremo, porque Él es supremo. Él es superior en todos los sentidos. Versículo 3, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, sobre todos los dioses. Y en estas dos líneas del versículo 3 se utiliza la palabra grande, en el hebreo gadol, que aquí se traduce como grande, gadol. Esto habla de la inmensidad y superioridad de Dios en su ser. Y vemos que el Señor es Dios grande. Dios es inmenso. A Dios no lo podemos cuantificar, no lo podemos abarcar con nuestras palabras. Siempre lo que podemos decir de Él se queda corto con lo que realmente Él es. Su grandeza es su infinitud, su perfección infinita, su infinitud y perfecciones inmensas hacen digno a Dios de toda alabanza. Él es inmenso, por eso le alabamos, porque Él es inmenso en su ser. Él es grande, Él es Dios grande. Y esta superioridad también se demuestra porque Él está encima de los dioses. Versículo 3, segunda línea, dice, y el Rey grande sobre todos los dioses. Y la palabra Elohim, comúnmente nosotros como cristianos lo utilizamos para referirnos al Dios verdadero, como un título propio de Dios o como un nombre propio de Dios. Pero en la Biblia hebrea, en la Biblia hebraica, Elohim, Dios, se utiliza para referirse al Dios verdadero, pero también a dioses falsos, a jueces y reyes, hombres en autoridad y a los seres espirituales. Esta última opción es preferible y podemos imaginar a la luz de este pasaje a Dios por un momento presidiendo su corte celestial, viendo ahí a los serafines, a los querubines, a todos los seres espirituales que existen alrededor de Dios. Y aunque esas criaturas son divinas y tienen atributos hermosos, cada una de ellas al compararse con el Señor, ninguna de ellas puede alcanzar la belleza y perfección de nuestro Dios. Esto
nos invita a reconocer que no hay nadie más digno de nuestra adoración que el Señor. Dice un himno, único ser adorable, el único ser que con su manera de ser, con su ser en sí mismo, invita a la criatura a la adoración. Siempre la adoración viene de un corazón que ha sabido reconocer quién es el Señor. También le adoramos porque Él es soberano. Versículo 4 y 5. En cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. De acuerdo al versículo 4, Dios ejerce dominio sobre su creación y por eso Él es soberano. Él es el Señor, el Rey sobre toda la creación. Y su dominio se describe como universal y total. Nada queda fuera de su gobierno. Y esto lo vemos porque se mencionan las tres dimensiones que describen la totalidad de la creación de Dios. Estas tres dimensiones están mencionadas en Éxodo capítulo 20 y en Filipenses capítulo 2, versículo 10, cuando se dice que lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y lo vemos aquí, en cuya mano están las profundidades de la tierra, lo que está debajo de la tierra. Suyo también son las cumbres de los montes, lo que está arriba en los cielos. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Tenemos las profundidades de la tierra, las cimas de los montes y la tierra que Él ha formado. Las tres dimensiones que describen la totalidad de la creación. Qué gran consuelo para nosotros saber que todo está bajo la mano soberana del Señor. Cada ser vivo, cada evento y cada situación de nuestras vidas. Damos gloria a Dios, le alabamos, le glorificamos, le cantamos, le entonamos himnos. Vivimos para Él, nos rendimos en adoración, porque todo está bajo su mano providencial. Dios demuestra esta superioridad y esta soberanía siendo el creador de toda la creación. Dios tiene suprema autoridad sobre toda la creación. Y eso es porque Él es el creador. Me gusta expresarlo en términos de las palabras del doctor, del teólogo R.C. Sproul, que él decía que la palabra autoridad contiene la palabra autor. Y Dios tiene autoridad sobre la creación porque Él es su autor. Y no hay una razón más poderosa. La grandeza de Dios, la superioridad de Dios en su soberanía. Pero hay una motivación, un incentivo superior. Todo eso es suficiente para adorar a Dios, saber que Él es grande, que Él es soberano, que Él es supremo, que Él es infinito. Es suficiente para venir a Él en adoración. Pero hay algo que toca nuestros corazones y es la relación especial que Dios tiene con su pueblo. Esa es una razón sumamente poderosa. Me atrevería a decir la razón más poderosa, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Versículo 7. Somos su pueblo. No solo Dios existe, no solo existe este Dios supremo y es indiferente a nosotros. Nosotros no podemos ser indiferentes a Dios, ni Dios es indiferente a nosotros. Y por eso digo, no hay otro motivo tan íntimo, tan especial para adorar a Dios, para venir a Él ante su presencia, que saber que Dios tiene una relación especial, una relación pactual con su pueblo, expresada en la Biblia, muchas veces en una forma de promesa, pero en este pasaje declarado como un hecho. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por eso le alabamos, por eso debemos responder a la gran invitación. Y como tercer y último aspecto,
Este tercer aspecto tiene que ver con la manera en que respondemos a la gran invitación. ¿Qué pasa si no la respondemos? ¿Qué pasa si no atendemos a la gran invitación? Es nuestro tercer punto. Y está basado ahí en el versículo 7, en la última frase, al capítulo 95 de Salmos, versículo 11. Ahí encontramos que hay una advertencia. Dice el versículo 7, ahí en la última frase: si ustedes oyen hoy su voz, versículo 8, no endurezcan su corazón. Hay una advertencia: no endurezcas tu corazón. La palabra hebrea, lev, se refiere al corazón, al interior del ser humano, y en la antropología hebrea esto se refería no solo a las emociones, no al aspecto solamente afectivo, sino que además de las emociones incluía el aspecto de las emociones y la voluntad. No endurezcamos entonces nuestros corazones, es la advertencia. No endurezcamos neciamente nuestros pensamientos. No endurezcamos con indiferencia nuestras emociones, ni nuestra voluntad la volquemos en terquedad. Si hoy escuchamos una invitación, no endurezcas tu corazón. Y tenemos un ejemplo de este endurecimiento, ahí en el versículo 8 al 9. No endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. El pueblo de Israel cuestionó la voluntad de Dios cuando salieron de Egipto y se encontraron ante el desafío de dónde vamos a beber, de dónde vamos a tener agua, cómo vamos a sobrevivir a la sed en el desierto. Y Dios abre la peña y les da a beber agua. Y por eso se le llaman a estos dos lugares contienda y prueba, porque ahí el Señor contendió con su pueblo y ahí el pueblo probó al Señor. Y este ejemplo lo tenemos de endurecimiento. Es un buen ejemplo de endurecimiento, porque el pueblo de Israel en el desierto, dice el pasaje, vieron la mano de Dios de manera palpable y aún así decidieron cegarse en su incredulidad y se mantuvieron en su indiferencia espiritual. Y si eso le pasó a ellos que lo vieron, ¿qué será de nosotros si endurecemos nuestros corazones ahora que vemos a Dios y su obra a través del testimonio de su Hijo Jesús? ¿Qué será de nosotros? Tengamos cuidado y atendamos a esta advertencia. Y hay una consecuencia si no atendemos esta advertencia, si no respondemos adecuadamente a la gran invitación. Por tanto, juré en mi ira, versículo 11, ciertamente no entrarán en mi reposo. La consecuencia fue la experiencia terrible de la ira de Dios en la sentencia pronunciada y juramentada por el Señor, diciéndole al pueblo: no entrarán a la tierra prometida. Qué triste, ¿no? Y como conclusión quiero decir que en su ira Dios juró que el pueblo no entraría en su reposo. Pero en su gracia nos ha prometido recibirnos mediante su Hijo. Y Dios se revela como el gran anfitrión en la Biblia. Cada vez Dios haciendo una invitación al pueblo, a la humanidad, y lo vemos en este salmo. Dios se congracia con la humanidad en rendirles y ofrecerles una cordial invitación de amor. Y esto llega a su clímax cuando Dios mismo se encarna en la persona del Hijo y viene personalmente a hacernos la invitación. Hoy Él nos está invitando a venir a Él. Nos está invitando a venir a Él una vez más. Hoy nos dicen las palabras del salmista: vengan, vengan, vengan. Él nos está llamando. Y nos está llamando también con las poderosas palabras de su Hijo.
Oh, cuán grande gracia del Señor, que nos dice el Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oh, yo les quiero hacer la invitación para que consideremos y comparemos nuestras actitudes al acercarnos a Dios, en las actividades de la iglesia, en el culto dominical, en la adoración privada en nuestros hogares. ¿Con qué actitud nos estamos acercando al Señor? ¿Estamos endureciendo nuestro corazón? ¿Estamos atendiendo a la gran invitación? Hoy le ruego a los que no han venido a Cristo que vengan a Él. Él nos invita a acercarnos a Él. Hoy yo te ruego que vayas al Señor. Y te ruego también a ti, hermano, que vayas al Señor, porque Él te está esperando para tener comunión contigo. Y todos nosotros que vengamos a Cristo y que nos acerquemos a Dios por medio de Jesús, tenemos la garantía de que Él nos va a recibir, de que Él va a recibir nuestra adoración y nosotros experimentaremos su presencia. Damos gracias al Señor por este mensaje y permíteme hacer una oración para agradecer al Señor por su palabra. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por este día en el que podemos comunicar tu palabra y podemos escuchar tu gran invitación. Permítenos responder adecuadamente a ella y exhorta nuestros corazones, Señor, para que la advertencia solemne que nos has dado sea considerada con esa seriedad que necesita ser, con la que se necesita ser considerada. Te ruego, Señor, que esa advertencia se vuelva en nosotros en una palabra de aliento, de motivación para acercarnos a ti, Señor, y que consideremos todos los motivos que se han descrito aquí para que podamos acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.